Ok, muy bien, pues vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Estamos viendo Lucas capítulo 21. Hoy vamos a ver del versículo 7 al 24. El título es Por causa de mi nombre. Objetivo dice, fortalecernos en todo tiempo, siendo fieles testigos del nombre de nuestro Salvador. Y bueno, la semana pasada concluía el pasaje que estudiamos cuando vimos lo de la viuda, ¿te acuerdas? La Biblia nos cuenta que Jesús estaba en el templo y Marcos nos especifica que Jesús estaba enfrente donde todos estaban poniendo sus ofrendas y Jesús estaba viendo cómo. Y subrayábamos esta palabra cómo, porque al Señor no le interesa cuánto es lo que tú das, sino el cómo, ¿no? Con qué corazón, como lo hemos aprendido. Pero la Biblia nos cuenta que viendo Jesús estas cosas, frente del templo, uno de sus discípulos se le acerca y le dice, Maestro, ¿ya vistes el templo? Y me imagino que el templo de Jerusalén era un templo maravilloso. Si tú has escuchado por ahí o has visto algunos documentales, seguramente has escuchado que el templo fue construido con oro, con plata, con piedras preciosas. Era una construcción impresionante. Si hoy en nuestros días tal vez tú has visto alguna catedral que tal vez no está construida ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, pero aún así te impresiona, imagínate aquel templo, el templo de Jerusalén. Era un templo increíble y la Biblia dice que uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Maestro, mira el templo, ¿ya viste qué precioso? Y el Señor le contesta, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra pronto, porque ese templo iba a ser destruido. En el año 70 después de Cristo, nos cuenta la historia que ese templo fue destruido. Y es precisamente en esta parte que termina donde empieza el pasaje que vamos a ver hoy. Y fíjate cómo dice el pasaje, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas cuando estas cosas estén para suceder? Así que como Jesús estaba previendo la destrucción del templo, sus discípulos les preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Pero en el Evangelio de Lucas nada más aparece una sola pregunta. ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? Sin embargo, los evangelios continuos, Mateo nos cuenta que sus discípulos le hicieron 3 preguntas. Fíjate cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Número 2, la venida de Cristo. Y 3, el fin del siglo. Así que en Mateo nos cuenta que le hicieron 3 preguntas al Señor. No solamente la destrucción del templo, que el Señor estaba ya profetizando que iba a pasar, sino la venida de Cristo. Y la segunda, el fin del siglo. Y vamos a ver cómo la Biblia nos va a contar acerca de esto. Pero déjame hacer una pausa aquí. Déjame contarte acerca un poquito de la venida de Cristo. Los evangelios nos cuentan acerca de la venida de Cristo. Marcos, Mateo, Lucas, el libro de Daniel, Isaías, Pablo a los tesalonicenses. Muchos pasajes de la Escritura nos cuentan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos coinciden en algunos puntos que te quiero mencionar, por lo menos 4 puntos que te voy a mencionar muy rápido. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, antes de mencionarte esto, déjame decirte otra cosa. Yo sé que este pasaje tiene un poco de cuestiones escatológicas. ¿Qué es la escatología? La palabra escatologo quiere decir lo último, es decir, el estudio de las últimas cosas. Nosotros como familia Semilla no nos inclinamos hacia un lado o hacia otro, nos inclinamos hacia la palabra.
lo que la palabra dice, bro. Porque lo que yo opine, lo que yo piense de lo que va a pasar, o lo que alguna otra persona piense, es irrelevante. Lo importante es lo que la palabra de Dios nos enseña, y es lo que vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Así que, haciendo este paréntesis, vamos a ver qué dice acerca de la venida de Cristo. Fíjate, el primer punto es que todo lo describen como un relámpago que todo ojo le verá. La Biblia nos cuenta acerca de la venida de Cristo, que no va a ser algo oculto, que de repente alguien va a decir, pues ya vino. ¿Dónde? La Biblia dice que todo ojo le verá, que aparecerá una señal en el cielo y no va a haber nadie que no se dé cuenta. Todo mundo se va a dar cuenta cuando Cristo venga. Es inevitable. Por eso la Biblia dice en otro pasaje que donde esté el cuerpo muerto, ahí estarán las aves. Porque así como el cuerpo está muerto y los opilotes vuelan arriba y ahí están las aves y saben dónde está, así cuando el Cristo venga, así va a ser. Todo ojo le verá. ¿Ok? Entonces el punto número 1 acerca de la venida de Cristo, todo mundo le va a ver. Te vas a dar cuenta. Nadie se lo va a perder. Todo ojo le verá. Y escuchaba por ahí a alguien que bromeaba diciendo, hasta los perritos lo van a ver, ¿no? Hasta los perritos. Todo ojo. Y si la Biblia dice que todo ojo es, todo ojo, ¿ok? Punto número 2, que nos cuenta sobre la venida del Hijo de Dios, es que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Ese es el punto 2, es lo que nos cuenta la Biblia acerca de la venida del Hijo de Dios. Así que vemos cómo todo mundo se da cuenta, y 2, cómo en ese momento empiezan a pasar estas cosas. El sol se oscurece, la luna ya no da su brillo y las estrellas del cielo caerán. Eso nos cuenta la palabra de Dios. Punto número 3, dice que entonces aparecerá la señal en el cielo y verán viniendo en las nubes y lamentarán todas las tribus de la tierra. Así que cuando estas cosas pasen, la Biblia nos cuenta que va a aparecer una señal en el cielo, el Hijo de Dios viniendo en las nubes. Ese es el punto número 3. ¿Te das cuenta? ¿Vas tomando apuntes de cómo va a ser la venida de Cristo? Es así como la Biblia nos va señalando su venida. Esta es la venida de Cristo. Y número 4, dice que con voz de trompeta enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Así que el cuarto punto es que en ese momento, cuando el Señor viene, todos sus escogidos van a ser juntados. Pablo les explica un poquito más a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde habla acerca del arrebatamiento. Ojo, la Biblia nos habla acerca del arrebatamiento, porque hay personas que piensan o hablan acerca de un rapto. No vamos a entrar en polémicas ni en debates, bro, pero la Biblia no menciona nunca la palabra rapto. No aparece en toda la Biblia. Así que como lo comentamos, nosotros nos vamos a guiar por lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos habla acerca de un arrebatamiento. Y Pablo les explica a los tesalonicenses que nosotros, los que hayamos quedado hasta su venida, acuérdate que estamos hablando de la venida, y dice que nosotros, los que hayamos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron, sino que los que durmieron resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, junto con ellos seremos arrebatados por el Señor para encontrarnos con Jesús en las nubes, Él viniendo en las nubes, como lo vimos en el punto número 3, y nosotros siendo arrebatados, y dice que nos juntaremos con Él en las nubes. ¿Ok? Esto es la venida de Cristo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios acerca de la venida de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia, porque hay personas que piensan que hay una venida antes y le llaman rapto, y que en cierto momento la gente desaparece y de repente pues ya no están,
y misteriosamente, y la Biblia no nos cuenta nada de esto. Estamos viendo lo que la Biblia nos cuenta. La Biblia dice que es la venida de Cristo y que en la venida el Señor nos va a arrebatar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora sí, vamos a continuar. Acuérdate que estamos viendo 3 preguntas que sus discípulos le hacen. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Ok? Y entonces dice que Jesús les dijo: mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Así que la Biblia nos enseña que va a haber muchas personas que van a venir y te van a querer engañar, y van a engañar a muchos, y te van a decir: ven, síguenos. Pero la Biblia te dice que estés atento, bro. Estemos atentos. ¿Y cómo vamos a estar atentos? Buscándole. La próxima semana vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que la segunda venida de Cristo va a ser como ladrón en la noche. ¿Ok? Nadie sabe el día ni la hora. Va a ser como ladrón en la noche. Pero fíjate cómo dice Pablo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pablo les dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Iglesia, voltéame a ver un momento. La Biblia nos cuenta que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Hemos visto durante todo el Evangelio de Lucas muchas parábolas que el Señor nos ha estado contando acerca de su venida. Y cuenta que el padre, que un dueño de una viña se fue y después dejó a sus siervos para trabajar y después regresó. ¿Te acuerdas? Hemos estado viendo que el Señor ha estado hablando que un día va a regresar. Y la Biblia nos cuenta que si su siervo supiera cuándo va a venir su Señor, velaría para esperarlo. Pero nadie sabe a qué horas va a venir. Por eso el Señor dice: vela, para que puedas estar listo. Pero la palabra de Dios nos dice que para toda la gente, el Señor, la gente que no está buscando de Dios, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero para ti y para mí, que no estamos en tinieblas, a ti y a mí no nos va a agarrar así como ladrón en la noche. Así que no estemos apanicados, bro. Ay, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Y qué va a pasar ese día? Y tú y yo no estamos apanicados por el día que venga. Porque la Biblia dice que tú y yo, que no estamos en tinieblas, a nosotros no nos va a agarrar así, si no estamos en tinieblas. Porque estamos en luz. Fíjate cómo continúa diciendo: porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que tu vida, bro, que con tu vida, con mi vida, podamos nosotros agradar al Señor. Porque el día que el Señor venga, si tú y yo estamos en tinieblas, ¿qué cuentas vamos a dar delante de Dios? Imagínate que el día que el Señor venga, nos agarra viviendo en lo mismo, bro. En lo cual el Señor nos rescató, dice que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Pero si somos necios y continuamos viviendo en las tinieblas, el día que el Señor venga, dice que todo ojo le verá, como lo vimos ahorita, y que todas las naciones lamentarán. Ese día va a ser un día de lamento, porque se van a dar cuenta, para todos aquellos que están en tinieblas, bro, para todos aquellos que tal vez continúan en su vida de pecado, continúas en esa relación de adulterio y sabes que el Señor te dice que dejes esa relación de adulterio y tú sigues ahí, bro, y el día que el Señor venga te va a agarrar como ladrón en la noche. O a lo mejor estás en una relación de fornicación, en donde todavía no te has casado, pero tú tienes relaciones sexuales. Eso es fornicación, para los que no lo sepan, y vives en una relación de fornicación. O estás robando y a lo mejor en tu empresa estás sacando dinero de por ahí y estás haciendo todas estas cosas que no agradan a Dios.
Y la Biblia dice que, pero para ti y para mí, que caminamos en sus caminos, que obedecemos su palabra, que no durmamos, bro. No te duermas. Está atento a su palabra. Camina en sus caminos, que cada cosa que tú hagas agrade a Dios. Que cada decisión que tú tomes sea una decisión que agrade a Dios. ¿Ok? Y continúa diciendo entonces, pero muchos van a ser engañados. Por eso hay que estar atentos. Y dice, y se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y me recuerda a Pablo cuando le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán hombres, ¿no? Gente que teniendo comezón de oír, se va a acercar a hombres que son amadores de sí mismos y que les van a endulzar el oído. Es decir, le van a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Que eres un campeón, que el Señor te va a dar. ¿Qué necesitas, bro? ¿Qué necesitas? ¿Más dinero? Dios te va a dar más dinero, bro. ¿Qué necesitas? ¿Una muela de oro? Dios te va a dar una muela de oro. ¿Qué necesitas? ¿Un trabajo? Y muchas cosas, ¿no? Cosas temporales. Y la Biblia nos enseña que nuestros ojos no deben estar en las cosas temporales. Tú y yo no somos de este mundo, bro. Por eso cuando los discípulos estaban viendo el templo y estaban diciendo, Señor, mira el templo, qué despampanante. Y el Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y no pasó mucho tiempo después de eso que el templo fue destruido. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, bro. Nuestra esperanza no debe estar puesta en las cosas terrenales. Por eso Pablo decía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque todo lo que tú ves aquí se va a quedar. El día que el Señor te llame a su presencia, bro, tu casa, tu cuenta bancaria, tu trabajo eminente, todo lo que tú tienes se va a quedar aquí. Y la Biblia nos ha contado y hemos visto en el Evangelio de Lucas cuando el Señor le dijo a uno que quería hacer más y más y más y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tienes, ¿para quién será? Por eso un dicho por ahí dice que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque tanto afán, y no invertimos en el reino de Dios. Así que continúa diciendo, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces el Señor les está advirtiendo que va a haber guerras y que va a haber sediciones. Esto de sediciones es como una revuelta. Va a haber todas estas cosas, pero la Biblia te dice, no te alarmes, bro. No te espantes. Cuando escuches de guerras, tú no tienes que apanicarte. Ay, va a haber una guerra y entonces estás todo. Tú no te espantes, bro. La Biblia te dice, es necesario que todas estas cosas ocurran. Y si Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ¿es necesario? ¿Qué crees? Es necesario, bro. Es necesario. Y dicen, pero todavía no es el fin, ¿no? El fin no es inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Así que el Señor está hablando de todas las cosas que van a acontecer y que sabemos que tú y yo sabemos que todas estas cosas han estado aconteciendo. Sabemos por las estadísticas que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de terremotos. Y de hecho en la Ciudad de México este año ha sido el año donde más terremotos ha habido. Hubo una semana donde cada 20 minutos, me parece que en Álvaro Obregón había mini terremotos, ¿no? O sea, temblaba muy poquito, pero había tan seguido. Y ha habido muchos terremotos últimamente. Pero durante toda la historia, desde que Cristo vino a la tierra, ha habido todas estas cosas, guerras, hambres, pestilencias. Y la más reciente, ¿te acuerdas del COVID? Cosas que parecía que tú y yo jamás íbamos a ver. Por lo menos yo nunca había visto en mi vida una enfermedad que encerrara al mundo entero. Pero todas estas cosas se están cumpliendo.
Y la palabra dice que es necesario que todas estas cosas pasen, pero que no nos alarmemos. No te alarmes, bro. Cuando el COVID, todo el mundo estaba panicado. ¿Y qué va a pasar? No te alarmes, bro. El Señor tiene control de todas estas cosas. El Señor ya sabía que todas estas cosas iban a acontecer. Y lo que te está diciendo a ti es que no te alarmes. Tú tienes que tener un entendimiento de su palabra, pero dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será de ocasión para dar testimonio. Antes de que todas estas cosas pasaran, terremotos, guerras, pestilencias, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que fueran entregados, que fueran azotados, que fueran llevados a las cárceles por predicar el Evangelio. Dice ahí, por causa de mi nombre. Y acuérdate que el título de este tema es, por causa de mi nombre. Todas estas cosas, todos estos padecimientos, no es porque tú seas ladrón. No es que te llevaron a la cárcel porque te cacharon en tu trabajo tomando los recursos que no debías, bro. Y entonces te metieron al bote. No, la Biblia está hablando que por causa de su nombre, por causa de predicar el Evangelio. Y hoy tú y yo sabemos que afortunadamente en nuestro país no hemos llegado todavía a padecer hasta la sangre, pero no sabemos hasta cuándo, porque la maldad se está multiplicando. Y hace algunos años en la televisión no permitían palabras obscenas. No sé si te acuerdas, todavía en la época de los 80s y me parece que finales de los 90s, no escuchabas palabras obscenas en la televisión. Pero a partir del año 2000 en adelante, todas las películas mexicanas, si no dicen groserías, no son películas mexicanas, ¿sí o no? Y la gente feliz, bro. No, hombre, ahora sí lo puedes escuchar porque ahora sí hablan un vocabulario que todo mundo habla y la maldad va en aumento. Antes las escenas en las películas ponían una escena ahí que apenas te daba a pensar lo que iba a pasar, pero cortaban. Hoy las escenas son perfectamente explícitas y la Biblia dice que la maldad iba a multiplicarse y hablábamos que no dice que iba a aumentar, sino que sí va a multiplicar, porque no es lo mismo que la maldad sume a que la maldad se multiplique. Y estas cosas están pasando. Y por causa de todas estas cosas, tú y yo vamos a padecer, bro. Por causa de Cristo, tú y yo vamos a padecer, porque tal vez en tu trabajo, tú no embonas con la gente de tu trabajo que se está organizando para fiestas o que se está organizando para infidelidades, ¿no? A lo mejor tienes un compañero en el trabajo que te dice, ven, te voy a presentar unas chavas, y tú no embonas en eso, bro. Y tienes conflicto, y aún con tus familiares. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes lo que habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo, otra vez, por causa de mi nombre. Así que parece que no es una predicación muy endulzante, ¿verdad? Queremos escuchar más bien que pues todos nuestros sueños van a ser realidad, ¿sí o no, bro? Que todo lo que anhela tu corazón, el Señor lo va a cumplir. Pero es necesario que entendamos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero también es necesario que el Señor nos advierte y nos avisa que es necesario que tú y yo padezcamos por causa de su nombre. Es necesario, bro. Si tú no quieres padecer por causa del nombre, o no estás padeciendo por causa del nombre de Cristo, posiblemente es porque eres igual que los demás. Posiblemente es porque tu vida está todavía en tinieblas.
Pero si tú has decidido caminar en los caminos del Señor, seguramente estás padeciendo, aún con tus familiares, aún con tus amigos, aún con tus vecinos, aún con cualquier persona, por causa del nombre del Señor. Y la Biblia nos dice que es necesario. Pero también el Señor les decía a sus discípulos en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos: cuando seas perseguido, gózate. Gózate. Ahora, imagínate que tú y yo fuéramos perseguidos. ¿Quién de nosotros podría gozarse en un momento así? ¿Tú crees que tendrías ese ánimo de estar gozoso si alguien te persigue por causa del nombre de Jesús? Pues la Biblia nos cuenta que los discípulos, estas palabras que Jesús les estaba diciendo, se cumplieron unos pocos años después, porque la Biblia nos dice que sus discípulos fueron perseguidos y fueron encarcelados. Y en Hechos capítulo 5 nos cuenta que después de haber sido golpeados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Otra vez, padecer por causa de mi nombre. Pero los discípulos no salieron llorando, bro. Los habían golpeado, los habían amedrentado y les habían dicho: no prediques a Cristo. Y la Biblia nos cuenta que ellos, en vez de salir todos temerosos, llorando y diciendo: no, pues yo ya no voy a seguir a Cristo porque pues me está yendo como en feria, lejos de que me vaya mejor y que ahora sí todos mis sueños se hagan realidad siguiendo a Cristo, y de que ahora sí yo tenga riquezas y muchas cosas, me está yendo peor. Pero la Biblia dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer a causa del nombre. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú no quieres vivir, ¿qué quiere decir la palabra piadosamente? Considerando a Dios en tu vida. Esa es la palabra piadoso. Alguien que considera a Dios. Todos aquellos que quieran vivir considerando a Dios en su vida padecerán persecución. Y el Señor lo está advirtiendo, bro. Y es necesario que nosotros lo leamos, porque es lo que dice la Biblia. No lo digo yo. No me veas así como diciendo: pues este cuate está hablando puras malas noticias. No son malas noticias, brother, porque cuando padeces por causa de su nombre, la verdad es que el Señor produce un gozo en nuestra vida, porque sabes que no te están haciendo a ti, sino es por Él, bro. Pero si el Señor padeció por ti y por mí, ¿tú crees que tú y yo no vamos a padecer por causa de Él? Pero la Biblia nos enseña que no le neguemos delante de los hombres, porque en Mateo 10:33 dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, brother, seamos hombres y mujeres dispuestos a padecer por causa del Evangelio. Predica la palabra, bro. Anuncia el Evangelio. Vive la vida agradando a Dios. Cuando tú vivas tu vida agradando a Dios, no le vas a agradar a los demás, porque para los demás eso es una locura. Pero vive tu vida agradando a Dios, que tus decisiones agraden a Dios, que tus acciones agraden a Dios. No agradas a los hombres, bro. Pablo le dice a Timoteo: porque si aún yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Cualquiera que se para aquí enfrente o en cualquier lugar y quiera hablar para agradar a los oyentes, bro, entonces no es un siervo de Cristo. Porque no estamos para agradarnos, estamos para ver lo que la palabra del Señor nos dice. Y es lo que el Señor nos está hablando. Y entonces dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor tiene cuidado de ti. Ahora, déjame aclararte esto.
Cuando el Señor les está diciendo a sus discípulos que es necesario que padezcan por causa de su nombre, les dice, pero ni un cabello de tu cabeza perecerá. Y parece que se contradice porque un poquito antes les había dicho que algunos de ellos iban a morir, iban a ser muertos. Entonces, ¿cómo es que voy a ser muerto, pero que ni un cabello de mi cabeza se va a perder? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque el Señor no está pensando en una muerte física. Está hablando de lo eterno, bro. La muerte física, para ti y para mí, Pablo decía, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, bro. La muerte física lo único que hace es trasladarte a la presencia del Señor. Por eso el Señor está hablando, sí, a lo mejor puedes morir físicamente, pero vas a estar conmigo. No vas a perecer eternamente. Tú vas a estar conmigo. Y luego dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hasta aquí vamos a resolver la primera pregunta que le hicieron sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Te acuerdas que hablábamos de la destrucción del templo? El Señor les va a decir acerca de la destrucción del templo. Fíjate qué es lo que le va a decir acerca de la primera pregunta de la destrucción del templo. Sabed entonces, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. Y por ahí te doy una referencia acerca de esta retribución en el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 7. No tenemos tiempo para ir allá, pero anótalo por ahí, Oseas 9:7. Y luego dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, refiriéndose a Jerusalén, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor estaba profetizando que iba a pasar en Jerusalén? Que ocurrió en el año 70 después de Cristo, su destrucción. Y dice que iban a caer a filo de espada. ¿Ok? Y que iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Cuando la destrucción de Jerusalén pasó, todos los judíos fueron dispersados por todas las naciones. Y apenas a mitad del siglo pasado, nuevamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, se volvió a constituir como nación. Porque desde el año 70 después de Cristo hasta 1940 y algo, creo que 47 por ahí así, que se constituyó Israel como nación, todos esos años, bro, los judíos no estuvieron en Jerusalén. No había judíos en Jerusalén. Fueron dispersados. ¿Ok? Y la Biblia había predicho esto, esta destrucción. Así que lo que Lucas nos está diciendo es la destrucción del templo. Y nos recuerda lo que acabamos de ver apenas en Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante. Te lo voy a leer. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Te acuerdas que lo acabamos de ver? No conociste que Cristo estuvo en medio de ti. Por tanto, serás destruida y no quedará en ti piedra sobre piedra. Así que la primera pregunta, ¿cuándo? Ya vimos cuándo. ¿Qué es lo que iba a pasar?
ya vimos qué es lo que iba a pasar. Los judíos iban a ser dispersados entre las naciones. Eso fue lo que pasó, bro. ¿Ok? Pero termina diciendo nuestro pasaje, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta aquí hemos resuelto la primera pregunta. Vamos rápido a resolver las otras dos. ¿Y cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Mateo continúa diciendo, en Mateo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora te pregunto, ¿cuándo vendrá el fin, bro? ¿Cuándo dice la Biblia que vendrá el fin? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Es necesario que el evangelio sea predicado primero en todas las naciones, y cuando todo el mundo haya escuchado el evangelio, entonces vendrá el fin. ¿Ok? Para la pregunta, ¿cuándo será el fin? Cuando haya sido predicado. Y dice Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. No nos vamos a meter en tantos rollos escatológicos, pero la Biblia nos habla acerca de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y nos dice que el que lea entienda. Así que te voy a presentar unas diapositivas muy rápido. Vamos a tratar de hacerlo súper rápido. Si me ayudan poniendo la primera, por favor. Y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en Daniel capítulo 9 acerca de la profecía, acerca de las 70 semanas. ¿Ok? Vamos a verlo muy rápido. Me avisan cuando ya lo estén viendo en pantalla. Porque aún la Biblia había profetizado todas estas cosas, bro. Ve buscando, si quieres, ahí en tu Biblia, acompáñame allá a Daniel capítulo 9. Y en lo que lo van poniendo te voy contando muy rápido. Para los que no conocen al profeta Daniel, Daniel era un judío. La Biblia nos cuenta que era muy jovencito, muy joven, y que cuando era joven vivía en Jerusalén, pero Jerusalén fue sitiada por Babilonia. Y Daniel, junto con uno de sus amigos, fue llevado cautivo a Babilonia. Y Daniel vivió cautivo en Babilonia toda su vida, jamás salió de Babilonia. Y cuando Daniel tenía aproximadamente 90 años, es decir, ya era viejito, ya era grande, digo, yo sé que aquí hay más jóvenes, por eso digo que ya era viejito, pero ya tenía como 90 años aproximadamente, y dice la Biblia que empezó a escudriñar la palabra y empezó a leer el profeta Jeremías para saber cuántos años faltaban para que su pueblo fuera sacado de Babilonia. Y entonces, leyendo al profeta Jeremías, se dio cuenta que iban a estar durante 70 años y ya habían pasado 68 años, así que le faltaban 2 años para ser liberado. Y dice la Biblia que se puso a orar, y orando, él orando, pidiendo perdón al Señor, porque habían estado cautivos durante 68 años y les faltaban otros 2, pero él ya no quería volver a ser cautivo. Y oraba por su pueblo, y oraba por el pecado de su pueblo, y le decía al Señor: perdónanos, perdona mi pecado y perdona el pecado de mi pueblo. Y dice que mientras él oraba, un ángel del Señor se le apareció y le da una revelación que es acerca de los tiempos finales. Y nos menciona que le dice que 70 semanas iban a estar determinadas para que se terminara los tiempos, para que viniera el Señor y se acabara el fin del siglo, ¿no? Lo que los discípulos habían preguntado. Ahí en la diapositiva tú te fijas 70 semanas, y son 70 semanas, pero de años. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 70 por 7 y te da 490 años. Así que ahorita vamos a empezar a hablar de años. El Señor le había dicho que a partir de cierto momento iban a pasar 490 años
para que el Señor viniera y se terminara el fin del siglo. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces le dice que de esos 490 años, 49 años, en 49 años iban a reedificar el templo. Desde que saliera la orden para reedificar el templo hasta la venida del Mesías, iban a pasar 483 años. Y ahí lo podemos ver, 7 semanas, que son 49 años, duró la reedificación del templo, y para la llegada del Mesías, 434 años, para que el Señor entrara a Jerusalén montado en un pollino de asna, y para que todos dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que desde Daniel estaba profetizado, bro. Y habían pasado hasta la venida de Cristo 483 años. Así que fíjate bien, la Biblia nos enseña, y matemáticamente exacto nos decía la venida, la primera venida de Cristo a la tierra. Esa venida de Cristo matemáticamente exacta sí nos la dio la palabra del Señor, ¿ok? Pero son 490 años los que habían dicho para terminar el mundo, y aquí vamos 483, así que nos faltan 7 años. Esos 7 años todavía no han pasado. La Biblia nos enseña qué es lo que va a acontecer en esos últimos 7 años. Pero el Señor puso una pausa en el reloj profético para que los tiempos de los gentiles, que acabamos de leer en el último versículo que nos tocó el día de hoy, para que tú y yo, que somos gentiles, pudiéramos conocer de Cristo, para que tú y yo pudiéramos entrar, bro. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero ahora, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora sí. Tú y yo, es el tiempo de los gentiles, y el Señor puso una pausa. En esa pausa han pasado casi más de 2000 años, estamos en el 2024, que es un tiempo de pausa, porque es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces se le quitará la pausa al reloj profético, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar en los últimos 7 años cuando el Señor quite la pausa al reloj profético? La Biblia nos cuenta ahí mismo en Daniel capítulo 9, no lo vamos a leer porque no terminaríamos, pero te lo estoy resumiendo. Nos dice que los 3 primeros años y medio habrá paz, y todos harán paz con todos, pero nos dice que a la mitad de esos 3 años y medio iniciará un periodo de gran tribulación, la cual no ha habido nunca jamás, ni la habrá. Y si aquellos tiempos no fueran acortados, ni aun los escogidos serían salvos. Nadie se salvaría. Así que nos cuenta la Biblia que estos últimos 3 años y medio van a ser una época de gran tribulación sobre la tierra. Y mucho tiene que ver con lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13. Te lo doy nada más como referencia, no vamos a poder estar yendo mucho ahí, pero Apocalipsis decía, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses que habla Apocalipsis son precisamente 3 años y medio, es lo que son 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y que la Biblia dice, el que lea entienda, se va a dar en este momento, a los 3 años y medio, cuando este hombre aparezca y entonces empiece a hablar abominaciones acerca de Dios. Por eso es una abominación desoladora. ¿Ok? Y Pablo les explica también esto a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, otra vez pon mucha atención porque la Biblia no habla acerca de rapto, habla acerca de la venida de Cristo. Todo lo que tú te vas a encontrar en la Biblia es con respecto a su venida. ¿Ok?
con respecto a a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, etcétera, etcétera, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo hablando acerca de este momento, de este hombre, de esta abominación desoladora que va a aparecer a los 3 años y medio y que va a empezar a hablar todas estas cosas. Pero el último versículo de ahí de 2 de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y te acuerdas que cuando vimos al principio algunas características de la venida de Cristo, iba a ser que iba a venir un resplandor. Dice que este inicuo va a ser destruido con el resplandor de su venida. Así que entonces, resumiendo, bro, ¿cuándo va a ser la destrucción de Jerusalén? ¿O cuándo fue? En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Cuando es predicado el Evangelio a todas las naciones, todo mundo ha escuchado el Evangelio y entonces el Señor quita la pausa del reloj profético y empiezan a correr los últimos 7 años que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Por último, déjame pasarte 2 citas. La siguiente, por favor. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero Mateo dice, en Mateo 24:29, dice: e inmediatamente después de aquella tribulación, ¿cuándo? Inmediatamente después. ¿Qué va a pasar inmediatamente después? De aquellos días el sol se oscurecerá. Es la venida de Cristo. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que después de aquella tribulación, ¿qué va a pasar? La venida del Mesías. Continúa la que sigue, por favor. Entonces aparecerá, entonces. Fíjate, estas palabras son muy importantes. Cuando el Señor dice inmediatamente, te está hablando acerca de una cronología. Y cuando te dice entonces, también te está hablando de una cronología, porque no puede pasar sino entonces. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y la Biblia nos enseña que este hijo de perdición va a ser destruido con el resplandor de su venida. La que sigue: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, lo que dice Pablo, que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es lo mismo que dice Pablo. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Dice Pablo, nos arrebatará. Así que, ¿dónde pasará el arrebatamiento, bro? En su segunda venida. Inmediatamente después de aquella tribulación. Hay gente que dice que antes de la tribulación vendrá misteriosamente alguien y nos va a librar de la tribulación. Bro, el Señor nos está diciendo: vas a padecer, bro. Es necesario. Pero yo estoy contigo. Los discípulos eran curiosos y antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice que le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: ¿no les acabo de decir que Israel va a ser destruido? ¿Cómo me preguntas si le voy a restaurar el reino si va a ser destruido? Pero les dice el Señor: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que te toca a ti, bro, es que vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y la palabra testigos tiene una raíz de mártir. Vas a padecer por causa de mi nombre, bro. Pero vas a recibir poder. No vas a estar tú solo. No vas a estar tú en tus propias fuerzas. Va a venir sobre ti el Espíritu Santo. Y con el poder de mi Espíritu Santo te va a dar ese poder para que tú puedas ser testigo
y que me seas testigo. Eso es lo que te toca a ti, bro. A ti no te toca saber los tiempos y las sazones. Ahora, hemos visto esto no para saciar la curiosidad de nadie, ni para entrar en temas escatológicos, bro. Porque eso es lo de menos. Lo hemos visto porque la Biblia lo enseña. Y es importante que veamos lo que la Biblia nos enseña. Pero lo que te toca a ti y a mí es predicar el Evangelio. Porque es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Fíjate, vamos a concluir con este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1, y con esto concluimos. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, así como encarecidamente, bro, te encarezco. Dios te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que te está encareciendo a ti y a mí el Señor? Que prediques la palabra, bro. No te estés espantando por si el fin del mundo a ti y a mí no nos va a agarrar como ladrón en la noche, porque no estamos en tinieblas, somos hijos de luz. Así que tú y yo no nos estamos preocupando por los tiempos y por hacer cuentas y por sacar tu calculadora y a ver, y entonces, y no te preocupes por eso. Ya lo vimos y no es para estar angustiados en esto. Tú, la Biblia te dice, te encarezco, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, bro, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Sé sobrio, bro, soporta las aflicciones, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero no te apaniques por eso. Tú está firme, tú predica, tú insta. No importa que seas imprudente en tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que hemos sido llamados tú y yo, bro, a estar atentos, a velar, a orar, a estar sobrios. No te angusties por las cosas que han de pasar. El Señor tiene cuidado de ti y de mí, pero hagamos lo que el Señor nos manda para que cuando el Señor venga, tú y yo podamos estar listos, ¿ok? Hasta aquí le vamos a dejar, vamos a orar.